Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Martín García, soy experto en metabolismo y nutrición y te doy la más cordial bienvenida a este video de entrenamiento y video de capacitación. Hoy vamos a hablar de los problemas digestivos y cuál es la razón por la cual no te permiten subir de peso. La mayoría de las personas que intentan subir de peso únicamente se enfocan en tomar un producto de nutrición, en tomar algunas vitaminas, en inyectarse suero vitaminado, en tomar algún batido. Sin embargo, no se dan cuenta de que el cuerpo está formado de muchas partes, de muchos órganos, y no únicamente es el hecho de tomar un producto o de tomar algún remedio casero. Entonces, mi labor consiste básicamente en enseñarte los principios básicos de cómo funciona tu cuerpo y principalmente cómo ayudarte a corregir el metabolismo. Así es que hoy vamos a hablar acerca de los que son los problemas digestivos y pues no se necesita ser un profesional de la salud para entender los principios básicos de la alimentación. Entonces, pues vamos a comenzar. Esta información es sumamente valiosa porque si tú tienes problemas digestivos y estás intentando subir de peso, mientras no corrijas esos problemas, te va a ser muy difícil y muy complicado que puedas cumplir tu objetivo. Así es que, pues vamos a la información. Y estoy seguro que todo esto te va a ser de mucha ayuda. Entendamos una cosa, el cuerpo está compuesto de muchos órganos, de muchos sistemas y tiene que haber un equilibrio entre cada uno de los sistemas que existen. Tenemos el aparato digestivo, tenemos el sistema hormonal, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema respiratorio. O sea, el cuerpo está formado de muchos órganos y de muchos sistemas y tiene que haber, como te comentaba, un equilibrio en todos y cada uno de ellos. Sin embargo, para el proceso de subir de peso y para tener una buena salud, el sistema digestivo o el aparato digestivo es fundamental. Es fundamental porque es aquí donde se produce el metabolismo, o sea, la transformación de los alimentos para convertirlos en nutrientes y a su vez sean energía. Muchas personas delgadas se quejan de no tener energía, de sentirse muy cansadas, de sentirse muy fatigadas, con mucha pereza. Y pues eso no es otra cosa más que falta de energía o falta de buen funcionamiento del organismo. Entonces, si no hay una buena digestión de los alimentos, el cuerpo no va a poder recibir todos los nutrientes que nosotros le estamos dando, ya sea con los alimentos o ya sea con algún suplemento de nutrición. Entonces, el sistema digestivo es fundamental. Entonces, entendamos un poco cómo funciona aquí el aparato digestivo. Tenemos aquí una pequeña imagen y vamos a hacer unas pequeñas anotaciones para que vayamos entendiendo qué es lo que ocurre en la transformación de los alimentos. Entonces, mira, cuando nosotros, todo mundo lo sabe, ¿sí? Probamos un alimento, todos los alimentos que nosotros comemos, ya sea un trozo de pan, un trozo de carne, un guisado, todos los alimentos que nosotros comemos, obviamente, entran por la boca, ¿sí? Pero estos trozos de carne están demasiado grandes, este pan está demasiado grande
y no entra a las células del cuerpo, que es donde se realiza lo que es la asimilación de nutrientes. Entonces el aparato digestivo tiene la función de transformar todos estos alimentos, transformarlos y convertirlos en partículas microscópicas, en partículas muy pequeñas, ¿sí? Para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células. Porque un trozo grande, como lo vemos aquí, un trozo grande de pan, un trozo grande de carne, pues no entra en las células. Entonces el aparato digestivo tiene esa función de tomar los alimentos y convertirlos en partículas microscópicas para que puedan ser absorbidos por las células y estos alimentos puedan ser convertidos y transformados en energía. Si una persona no tiene energía, se siente cansada, se siente fatigada, pues la razón es porque estos alimentos no están llegando a las células y por lo tanto no está habiendo la suficiente energía. Y todo esto ocurre en el proceso digestivo. Así es que, entendiendo cómo funciona este proceso, es el siguiente. Tomamos nosotros un alimento, desde la misma boca, desde que el mismo alimento entra al cuerpo, ¿sí? Ya está interactuando el proceso digestivo. Aquí se produce una gran cantidad de enzimas, empiezan a funcionar las enzimas degustativas, que se puede decir que son las que identifican qué tipo de alimentos estamos comiendo. Si el cuerpo está recibiendo carbohidratos, si el cuerpo está recibiendo proteínas, si está recibiendo alimentos salados, si está recibiendo alimentos dulces. O sea, la boca desde este momento está identificando qué tipo de alimento estamos recibiendo. Entonces, estos alimentos pasan por lo que es el esófago, ¿sí? Y van a llegar al estómago. Si se dan cuenta, el estómago no está en el ombligo donde todos lo tocamos. Si te dicen dónde está el estómago, te tocas el ombligo. Y no, el estómago está aquí arriba. Está casi debajo del pecho, del seno izquierdo. Ahí está el estómago. Y cuando el cuerpo recibe el alimento y lo identifica, empiezan a interactuar aquí varios órganos. Uno de ellos es el páncreas, que es el encargado de producir insulina. Cuando nosotros comemos alimentos dulces, el cuerpo lo que hace es activar la producción de insulina, porque va a ser el mensajero de llevar toda la glucosa a todas las partes del cuerpo. Entonces, empieza ahí la labor del páncreas. Pero además, el páncreas produce unas enzimas que son enzimas digestivas que van a contribuir y le van a ayudar al estómago a tener una buena digestión. Entonces, el páncreas también ayuda a producir enzimas. Este es un punto bien importante, porque muchas personas que tienen problemas digestivos es porque tienen deficiencia de enzimas digestivas. O sea, el cuerpo no está alcanzando a digerir todos los alimentos que nosotros le estamos dando. Entonces, ahí se empiezan a producir problemas, por ejemplo, como de estreñimiento, problemas de inflamación, porque el organismo no tiene las suficientes enzimas. Hay enzimas para digerir los carbohidratos, hay enzimas para digerir las proteínas, hay enzimas para digerir las grasas, y no solamente la produce el páncreas, sino que el mismo estómago
también suele producir algunas de estas enzimas y desde la misma boca, como les comentaba, también se producen enzimas. Entonces las enzimas son las encargadas o ayudan a que esos alimentos que nosotros estamos comiendo se vuelvan digeribles, se conviertan en partículas sumamente pequeñas. Ok, pero cuando el alimento entonces entra al estómago, aquí el estómago va a producir un ácido muy potente que se llama ácido hidroclórico. Es el encargado de, ¿cómo te diré? Es el encargado de bañar todos los alimentos de un ácido tan potente, ¿sí? Un ácido que puede incluso digerir metales. Si tú a un clavo le pusieras ácido hidroclórico, que es el que produce el estómago, ese clavo podría pulverizarse al cabo de 2 semanas. Así de potente es el ácido que produce el estómago, ¿sí? Para eso se vale también de la bilis que está por aquí abajo, que ayuda a contribuir en lo que es en la producción de ácido biliar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando hay mala digestión, cuando no hay las suficientes enzimas digestivas, este ácido que está produciendo el estómago comienza a dañar las paredes por el exceso de acidez que se genera dentro del estómago. Y ahí es donde comienza a nacer lo que es la gastritis, el exceso de acidez, la gastritis, porque hay un exceso de acidez, ya que el cuerpo no está teniendo un control de la producción de ácido que se está generando, y además existe otra deficiencia que te voy a mencionar en unos segundos. Entonces, cuando un alimento ya es procesado, ya está pulverizado, por decirlo de alguna manera, pasa al intestino delgado, que es esa parte que tenemos aquí, donde se produce lo que es la absorción de nutrientes. Aquí está el intestino delgado. El intestino delgado llega a medir aproximadamente 7 metros y a través del intestino delgado es como el cuerpo comienza a absorber los nutrientes. No es en el estómago como absorben los nutrientes, es en el intestino delgado donde se produce la absorción. Y una vez que el cuerpo ha asimilado los nutrientes que necesita, los desechos los envía al intestino grueso y para que puedan prepararse y ser expulsados. Ok, entonces el problema se presenta precisamente en la digestión. Si tú tienes problemas de estreñimiento, tienes problemas de exceso de acidez, tienes problemas de gastritis, tienes problemas de inflamación, tienes problemas de exceso de gases, es porque aquí no está ocurriendo una buena digestión de alimentos. ¿Y cuál es la razón o cómo podemos nosotros solucionar este problema? Este proceso es fundamental porque aquí es donde tú vas a comenzar a subir de peso. Tienes que tener una muy buena digestión, tienes que tener un buen proceso digestivo. No debes tener gastritis, ni colitis, ni inflamación, ni estreñimiento. El estreñimiento se presenta cuando ese alimento que pasó por el estómago y que tenía que llegar al intestino delgado no se convirtió en partículas tan pequeñas que puedan absorberse y se van estancando
a lo largo del intestino delgado. Se van estancando partículas un poco grandes y cuando llegan al intestino, pues ya son acumulaciones de grasa, acumulaciones fecales que obstruyen el paso del excremento para que pueda ser expulsado. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental de que una persona tenga problemas digestivos? La razón básica es que hay una deshidratación. Deshidratación, ¿qué quiere decir esto? Que las personas no están tomando la suficiente agua o están tomando muy poca agua. Entonces, cuando no hay la suficiente agua, el cuerpo está produciendo una cantidad de ácido demasiado alta y empieza a dañar las paredes del estómago. Además existe otra consecuencia. El cuerpo tiene que producir una defensa contra ese ácido para que rodee el estómago y no se dañe. Entonces, ese proceso de protección del estómago se genera a través del agua, y si tú no estás tomando la suficiente agua, esa es una de las razones por la cual tienes problemas digestivos. No hace falta tomar medicamento, no hace falta tomar laxantes, no hace falta tomar antiácidos, o sea, nada de esos productos que te venden allá afuera en las farmacias es necesario. Lo que sí es necesario es que tengas una muy buena hidratación. Lo segundo que tenemos que hacer es apoyarnos con enzimas digestivas. Las enzimas digestivas, como le comentaba, ayudan a la digestión y absorción de los nutrientes. Si tú tienes deficiencia de enzimas digestivas por mucha proteína que estés comiendo y tu cuerpo no la está rompiendo, no está rompiendo esas partículas de manera adecuada, pues tu cuerpo no está absorbiendo y asimilando las proteínas, tampoco lo está haciendo con los carbohidratos y tampoco con las grasas. Entonces las enzimas digestivas son importantes para el proceso digestivo. Y por último, lo que nosotros necesitamos también es fortalecer la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Perdón. La flora intestinal son lactobacilos que nosotros tenemos a lo largo del intestino delgado, que son los que nos ayudan también a la absorción de los nutrientes y a la eliminación de sustancias que el cuerpo ya no va a necesitar. Entonces, un error que cometen muchas personas cuando intentan subir de peso es tomar laxantes o tomar purgantes. Dicen, es que te tienes que hacer una purga o tienes que hacerte una limpieza digestiva. Entonces toman productos muy agresivos y lo que hacen es arrasar con todas las bacterias que tiene el intestino, pero también eliminan lo que es la flora intestinal saludable. Y aquí se presenta entonces ya otro problema. Al no haber flora intestinal, empieza a generarse lo que es el estreñimiento o el estancamiento de los alimentos. Así es que si tú empiezas a tener problemas digestivos, que no tienes buena digestión, inflamación, gastritis, colitis, estreñimiento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar agua, que es fundamental. Vamos a apoyarnos con enzimas digestivas y vamos a apoyarnos también con flora intestinal. Entonces, todos estos temas de suplementos de nutrición lo vamos a ver en capítulos posteriores. Sin embargo, es importante que tú conozcas cuál es el proceso en el que tu cuerpo recibe los alimentos y cómo es que utiliza los nutrientes. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video.
Soy Martín García, experto en metabolismo y nutrición, y nos vemos en el siguiente video de entrenamiento. Hasta la próxima.